Yo quisiera en esta noche, antes de leer la Biblia, en el capítulo 9, verso 22 de Génesis, porque hoy y el sábado vamos a hablar de algo muy delicado, que muchas veces nosotros pensamos que no es algo natural, cosas por el estilo, pero hoy vamos a empezar a hablar de algo que terminaríamos el sábado. Y vamos a hablar con respecto a un área muy importante en nuestra vida. Así que yo le invitaría que usted pueda prestar atención, oído, y por más que usted diga, ya con la edad que tengo, viste que algunos están pasando los 70 y otros que estamos llegando a los 50, ¿sí? En mi caso 51 pasado ya pasamos el medio siglo, la pastora ya alcanzó el medio siglo. Algunos están llegando ya a la pubertad otra vez, porque viste que dicen que cuando somos más viejitos que es como que volvemos a nacer, parece. Entonces estamos volviendo a comenzar la época de adolescencia. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Usted va a decir lo que esto ya es cosa del pasado y más todavía usted que es gente que vive en esta zona de Florencia, por ejemplo, gente de campo. Así que le voy a pedir a usted que pueda prestar atención. Pero antes de eso, me gustaría que en esta noche nosotros hagamos una pequeña memoria de todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Estuvimos hablando de que había un momento determinado en que Dios quiso raer de la tierra, exterminar al hombre de la tierra por causa del pecado. Dice la palabra que a Dios le dolió el corazón de él al ver el pecado que el hombre estaba cometiendo. Le dolió de tal manera. Entonces él había determinado, dice que me arrepiento, dijo Dios todavía, de haberlo hecho al hombre. Hasta en eso llegó Dios. Pero dice que cuando él estaba por destruir todo, él observó a alguien. Lo importante es que nosotros tengamos mínimamente un camino de rectitud ante Dios y nos esforcemos a ser recto ante Él, de buscar caminar en santidad, de buscar hacer bien las cosas. Y dice que Dios fijó los ojos en Noé y le da una instrucción a Noé que es hacer el arca. Ahora, en ese arca entraba todos los animales por pareja, es decir, el macho y la hembra de cada especie. Y en ese lugar también entró Noé con toda su familia. Pero el mensaje que Dios le había dado a Noé era que anuncie que iba a venir un diluvio sobre la tierra para que el hombre se arrepienta de su pecado. El hombre no quiso. Y dijimos en un momento determinado que cuando comenzó a ver el diluvio sobre la tierra, Dios con su propia mano cierra el arca, cierra la puerta del arca. Por lo tanto, esa puerta no se podía volver a abrir, por más que Noé quería abrir las puertas para que entre más gente, no podía. Y vemos nosotros que fue consumido todo, y en un momento determinado apareció el arco iris, el arco. Es el arco del pacto de Dios con el hombre, donde dice: ya no voy a buscar de destruir al hombre. Te estoy hablando a mi criollo. Ya no lo voy a procurar destruir al hombre, sino que cada vez que quiera haber diluvio, llueva torrencialmente, va a aparecer el arco de mi pacto sobre los cielos y me acordaré. ¿Me entiendes? Es decir, que cada vez que el arco aparece en el cielo, hay memoria de parte de Dios de lo que Dios había hablado y había prometido en un momento determinado. 435 años después de lo que había pasado con Noé, Dios promete a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, entregar la tierra a cada uno de nosotros a través de él como herencia. Y estábamos diciendo que el lugar donde nosotros estamos habitando hoy, nuestra casa, la propiedad que tenemos, así a 10 por 50, 40 por 50, cosas, la dimensión que pueda tener, es un territorio que Dios nos asignó a nosotros para que nosotros habitemos y nos multipliquemos en ellos como familia. Por lo que nosotros en este tiempo debemos tener presente de que el lugar donde nosotros habitamos es un territorio asignado por Dios para nosotros. Es decir, de que en nuestra casa no puede suceder algo que no provenga de parte de Dios. Todo lo que en mi casa suceda tiene que ser para que Dios sea engrandecido. Cuando hay una situación ya en nuestra vida, en nuestro hogar, que está impidiendo la paz, la comunión, la convivencia,
que ya mi casa ya no es más bendecida, ya no hay prosperidad, trabajo bien, cobro bien, hay bastante dinero que entra, semanal, quincenal o mensualmente. Somos 4 o 5 personas que trabajamos, pero no podemos prosperar. Quiere decir que hay algo que está impidiendo mi bendición. Y eso es lo que nosotros debemos expulsar. ¿Me van entendiendo? El eteo, el jebuseo, son demonios territoriales que quedaron impregnados en nuestro territorio, en nuestra tierra, por causa del pecado cometido por un hombre, que a partir de hoy vamos a profundizar un poquito más lo que este varón hizo para que nosotros hoy paguemos consecuencias por causa del pecado. No tan solo por el periodo de Adán nosotros estamos pagando consecuencias. El pecado adámico fue transmitido de generación a generación. Aún el rey David en el Salmo 51 declara una palabra: en pecado he sido concebido. Quiere decir de que hay pecados generacionales que son transmitidos, y eso es lo que nosotros debemos desterrar. Uno de los casos es, por ejemplo, número 2 o 3 puntos importantes. Cuando en la familia cometemos demasiados delitos. Viste que hay familias de que hay uno que es ladrón y hay más de uno que... Entonces eso es un pecado, eso es un demonio que gobierna, es una fortaleza que debe ser desterrado. Cuando hay alcoholismo, no es pecado beber vino, pero cuando ya comenzamos a emborracharnos, a embriagarnos y a alcoholizarnos, ahí estamos hablando de un demonio que gobierna un área determinada en nuestra vida y en la familia. Cuando hay drogadicción, consumo de droga en la familia, estamos hablando de que hay un demonio que está gobernando, y ese tiene que ser destruido. Ese podría ser el jebuseo, el eteo, el cananeo que está habitando en nuestra casa. Entonces todo esto son principios que traen consecuencias a nuestra vida, principios demoníacos que traen consecuencias a nuestra vida, pero hay un principio divino y está establecido a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. En una oportunidad yo le había hablado a ustedes y le había comentado que Cristo Jesús derramó su sangre en distintos lugares, estableciendo cada uno de esos lugares un lugar donde nosotros vamos a ser asignados para ser bendecidos. Hablábamos 1 o 2 casos en el número. Cuando hablamos de la sangre de Jesús derramada en la cabeza a través de la corona de espinas, en un momento determinado enseñamos que eso era la sanidad de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Cuando hablábamos de la sangre que fue derramada por Jesús a través de los clavos que traspasaron las palmas de su mano, estábamos hablando de que eso implicaba la santidad de nuestras manos para que se cumpla algo glorioso establecido en la palabra del Señor. El profeta dice lo siguiente, que hay unción para producir riquezas en nuestra vida. El Salmo capítulo 1, en su versículo 13, en el último de sus párrafos, dice que todo lo que emprendamos será bendecido, todo lo que toquemos. Quiere decir que Jesús derramó su sangre a través de sus manos para que todo lo que nosotros hagamos prospere. Todo lo que nosotros hagamos con nuestra mano para bendecir nuestra casa, para proveer en nuestra casa, sea bendecido. Quiere decir que si usted recibe un dinero y a través de ese jornal usted no es bendecido, hay algo que te está contaminando y hay algo que está gobernando en tu vida. Vamos entendiéndonos acá. Entonces son principios. Y ahora yo quiero hablarte de algo importante. Antes de leer las Escrituras, cuando la Biblia habla de que nosotros vamos a habitar la tierra, nosotros ¿qué hacemos literalmente? ¿Qué hacemos? ¿Qué acción humana, qué acción física hacemos nosotros? Nosotros cuando estamos por habitar una tierra, tomamos posesión de la tierra. Ahora, ¿cómo usted toma posesión de la tierra? Entrando a ella. Ahora, ¿cómo entra usted? No entra flotando en el aire, entra caminando. ¿O me equivoco? Usted cuando entra a su casa, entra caminando. Cuando sale de su casa, entra caminando. Cuando va a su trabajo, entra caminando a su trabajo. ¿O me equivoco? ¿Es así o no? Sí. Usted no es que va flotando en el aire y se transporta, no. Usted no produce levitación allí, sino que entra caminando. ¿Qué dice la palabra? Usted tan solamente note, porque no es la base clave, sino que es un comentario bíblico que hago. Cuando Dios hace la promesa a Abraham, nos hace a nosotros merecedores de la tierra, la cual nosotros habitamos, tu casa. Deuteronomio capítulo 11, verso 24, nos declara a nosotros que todo lugar que pisare la planta de nuestros pies sería nuestro. Quiere decir que cuando nosotros entramos a nuestra casa, nosotros literalmente
espiritualmente hablando y físicamente hablando, nosotros estamos declarando que estamos tomando posesión de la tierra. Si usted no ha acostumbrado a hacer esto, si usted no tiene este pensamiento, usted debe entender en esta noche que usted tomó posesión de su tierra cuando comenzó a habitar en ella. Ahora, ¿por qué yo no puedo poseer mi tierra? ¿Por qué yo no puedo conquistar mi tierra? ¿Por qué en mi casa no hay bendición? ¿Por qué yo quiero pintar mi casa y no la puedo? ¿Por qué yo quiero levantar una pieza más en mi casa y no puedo edificar? ¿Por qué yo trabajo casi 24 horas corridas y no puedo proveer los recursos necesarios para que mi casa sea bendecida? Porque usted todavía tiene un pecado adámico en su vida, tiene un pecado de la tierra de Canaán en su vida, que usted no le impide a usted ser bendecido. Porque en mi casa hay necesidad y escasez de bienes, porque todavía usted no poseyó la tierra que Dios le entregó como herencia. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo es declarar a los demonios vencidos. Alguien escribió por allí en el Facebook una oportunidad y me gustó la palabra: cuando se levanta un Goliat es para que salga o surja un David que está metido adentro, que está escondido adentro. El demonio que está gobernando tu casa es para que el gobierno de Dios que está allí apagado en tu vida pueda volver, empezar a surgir, y usted le declara a ese demonio, a ese Goliat, que es usted el que tiene territorio y tiene autoridad en su territorio, y él no tiene potestad en usted. Cuando la palabra de Dios se cubre en nuestra vida a través de Cristo Jesús, vamos entendiéndonos acá, y allí se declara una palabra. La Biblia nos habla de que los pies de Cristo fueron traspasados por sus clavos y la sangre fue derramada a través de ellos. Entonces lo que se declaró espiritualmente y proféticamente para nosotros también en este tiempo, que las plantas de nuestros pies comenzaron a tener santidad, para que el lugar que yo pise, usted pise, sea nuestro y los demonios no puedan estar morando allí. Cuando usted entra a su casa, usted tiene que tener presente algo: si hay un demonio que está atormentando su casa, el demonio debe ser atormentado a través de usted y no usted a través de los demonios. Aplaudirle fuerte al Señor, más fuerte si es para Cristo. Un cristiano que vive atormentado por los demonios está faltando en algo en él. Si usted vive quebrantado por un demonio y el demonio le juega a usted como quiere, usted vive cometiendo pecados, vive cometiendo un delito, quiere decir que usted no está santificando su vida. ¿Qué se debe cumplir en usted y en mí? Escucha lo que te voy a decir. Cristo Jesús, dijimos una oportunidad, que no puso la mano sobre ningún enfermo. Él declaró la palabra. Amén. Sí, Señor. Ahora escúchame bien. Cuando Él se fue a libertar a ese demonio que estaba atado en los sepulcros, el demonio de Gadara, el demonio, cuando ve llegar a Jesús, se postra ante Jesús y le dice: ¿qué vienes a hacer? Anticipadamente, en mi versión bíblica, ¿no? Mi criollo, anticipadamente. ¿Por qué te vienes anticipadamente a atormentarnos a nosotros? Y Cristo Jesús le ordenó al demonio enmudecer, callarse. Ahora, ¿qué debe pasar con usted y conmigo cuando entramos a un lugar? El demonio debe saber que usted está allí, y es el demonio que debe ser atormentado. Usted tiene que expulsar a los demonios de su casa, de sus hijos, de su familia. Vamos entendiéndonos, iglesia. Te repito, si vos vivís atormentado por un demonio, entonces quiere decir que no hay santidad en tu corazón como corresponde. Le abriste la puerta a un demonio. Si vos decís: yo tengo paz, pero con tus hechos estás demostrando que no tenés paz, quiere decir que hay una apertura espiritual a los demonios y el demonio te está quebrantando. Si en tu casa no hay paz, es porque abriste las puertas a un demonio, y esa falta de paz trae quebranto a tu vida, quebranto a tu casa, quebranto a tu matrimonio, quebranto a tus hijos, y por ende nuevamente quebranto a los padres. Y eso no tiene que pasar con usted. Usted es hijo de Dios. El demonio tiene que ser quebrantado cuando lo vea a usted. ¿Vamos entendiéndonos? Amén. Por eso estos 7 días de ayuno, 7 días de rompimiento, 7 de liberación. Por eso que yo le digo a usted: no ore por sus hijos. Su hijo no va a ser libre hasta que usted sea libre.
Señor, pido por mi hijo. Dios no le va a libertad porque usted lo engendró a su hijo. En pecado ha sido concebido. Usted tiene que ser libre para que su casa sea libre. Sí, Señor. ¿Me va entendiendo? Amén. Por eso, hermano, si tiene que seguir largando, largue nomás. No le tenga temor, que todos le vamos a seguir amando tal cual. Y si el pastor tiene que largar, va a largar. Sí, Y usted me va a seguir amando y me va a seguir respetando. Pero acá nosotros necesitamos entender algo, iglesia. Necesitamos ser libres. Sí, Mi casa necesita libertad. ¿Por qué no se cumple la palabra? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque todavía hay áreas de nuestra vida que no entregamos. Por eso estos 7 días, por estos 7 días de ayuno, 7 días de oración, 7 días donde estamos pidiendo a Dios que nosotros seamos libres. ¿Cuál fue la instrucción? Yo no sé cómo está orando usted. Pero ya te digo, si no está experimentando libertad es porque está orando en contra. ¿Cuál fue la orden, el mandato de este lugar para todos los que van a mostrar en ayuno? Yo tengo que orar por liberación, no orar por otro. Amén. Amén. Si usted está orando por otra persona para que sea libre, ocupando el tiempo del ayuno, yo te voy a decir algo, hermano, estás orando en contra de lo que el cuerpo está estableciendo. Entonces usted no está participando de la gracia de Dios. Porque nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a orar para que nosotros seamos libres. Y luego que nosotros seamos libres, vamos a ayunar todo el tiempo que sea necesario para que el otro también sea. Pero si yo, no, que yo estoy orando acá, Señor, para que mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi vecina, Señor, aquella mujer que está, no, yo estoy orando por estos 7 días por mi liberación, no es por la liberación de los demás. Amén. No podés declarar libertad a alguien si no estás liberado vos. Sí, Señor. Te repito, si estás orando de esta manera, estás a tiempo en estos últimos días de cambiar tu oración. Porque el acuerdo fue uno. Y la oración de acuerdo tiene autoridad. Si usted no está dentro del acuerdo, no tiene autoridad, el diablo le va a seguir jugando a usted. Porque usted está orando de acuerdo a sus sentimientos y a su voluntad. Y fuera del mandato establecido. Sí, Señor. Entonces usted no está dentro del acuerdo. Yo ya te aclaro esto, iglesia, para que no te asustes mañana. ¿Amén? Sí, Señor. Vamos a entrar de lleno entonces con el tema de hoy un ratito y luego oramos. ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no podemos exterminar a los demonios y expulsar a los demonios? Porque todavía nosotros no hemos experimentado la libertad. Mientras busco el versículo para compartir con usted. Éxodo capítulo 20, usted nota. Verso 5, dice la palabra que Dios visita la maldad de los padres en los hijos. Por lo tanto, si hoy tu hijo está quebrantado, y hoy vamos a empezar a hablar de esto, si hoy tu hijo está quebrantado, si hoy tu hijo está pagando una consecuencia, si hoy tu hijo está desviado, si hoy tu hijo está haciendo esto, es porque los padres hemos abierto puertas. Hay grietas espirituales en nuestra casa por causa nuestra. Entonces eso es lo que está sucediendo hoy. La Biblia es clara. La Biblia es clara, hermano. La Biblia no cambia. La palabra del Señor es una y es verdad. Dice, yo visito la maldad de los padres en los hijos. Aunque después lo encontramos en Ezequiel que dice que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados. Sí, yo soy responsable de mi pecado. La pastora es responsable de su pecado. Mis hijos, cada uno de ellos son responsables de sus pecados ante Dios. Pero la Biblia aclara al padre, aclara a papá y aclara a mamá que mis hijos son atormentados por los demonios, por las consecuencias, sufren estas consecuencias, ¿no? Por los actos indebidos que yo hice en mi tiempo y que nunca me arrepentí. Porque si hay algo en mi vida que todavía me gobierna es porque mi arrepentimiento en el momento que acepté a Jesús no fue real. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es darle la espalda al demonio que me atormentaba ayer. Eso es arrepentimiento. Quiere decir que yo no puedo volver a practicar esto, ni puedo tener sentimiento contra eso. Tengo que vivir una vida nueva. Y si yo me arrepentí realmente del pecado que cometí ayer, antes o en el tiempo de la gestación de mi hijo, y mi hijo está pagando las consecuencias por causa de esto, quiere decir de que mi arrepentimiento no fue real, por lo tanto mi hijo no está siendo limpio.
Sí, Señor. ¿Me va entendiendo? Por ejemplo, en un momento determinado, dimos un claro ejemplo de la mamá soltera que tiene hijas y su hija es mamá soltera. Si yo vengo al conocimiento de la palabra y me arrepiento, usted como mujer, mejor dicho, no, porque ya veo que me van a decir que el pastor es gay, si usted como mujer se arrepintió de ese pecado, quiere decir de que la generación que salió de usted no puede cometer ese pecado, porque usted rompió esa maldición. Amén. ¿Me entiende? Amén. ¿Va entendiendo usted el mensaje? Eso es importante que usted entienda, porque vamos a hablar de eso esta noche. Gracias. Amén. Amén. Verso 22 le dije, escucha esto, del capítulo 9, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Diga conmigo, la desnudez. Fuerte, la desnudez de su padre. Fuerte, iglesia. De su padre. De su Padre. Cuando ayunamos, más ganas de hablar de esto tenemos. Amén. Y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, escucha el verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vuelto su rostro no vieron la desnudez de su padre. Entonces, nosotros vemos acá algo muy claro. Hemos podido ver que la actitud de una persona puede dañar a otra. Estamos hablando de eso, ¿no? Mi actitud como padre daña a mis hijos, a mis generaciones. Y fíjese lo que pasa en el verso 24. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho, su hijo más joven dijo: maldito sea Canaán, siervo del siervo, y será a sus hermanos. Ahora, cuando la Biblia habla, veamos un ratito. Cuando la Biblia habla de desnudez en este caso, originalmente está hablando de un acto sexual. Presta atención acá. Nos habla de la desnudez, el capítulo 9, verso 22. En su raíz hebrea, desnudez significa, escucha esto, desnudo, descubrir, desamparar. Y acá hay algo que, una palabra muy poco nombrada, prácticamente no se la nombra. Partes pudentes, indecencia, inmundicia y vergüenza. ¿Vamos entendiéndonos? Ahora, partes pudentes, de acuerdo al diccionario que todo el mundo usamos, el diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente: aplíquese a las partes del cuerpo que se acostumbra a llevar cubierta. Acá en el pensamiento, ¿no? Usted, ¿sí? ¿Cuál es la parte que usted cubre de su cuerpo? ¿Está? ¿Ya se dio cuenta de lo que estoy hablando? Listo, gracias al Señor. Que provoca pudor y que causa o debe causar vergüenza. De acuerdo a la raíz, implícitamente hablando, ¿no? Cuando se habla de desnudez es sinónimo de una actitud o una actividad sexual ilícita. Usted lo puede ver, tome nota, capítulo 18, versículo 7 del libro de Levítico, y también lo puede comparar con el Levítico capítulo 20. Gran parte de la sociedad de hoy es de esto de manera muy natural. Muy natural. ¿Por qué le dije a usted en esta noche que preste atención más? Usted que es gente de campo, que conoce quizás, o vivió, experimentó, o se enteró de esto. ¿Qué es lo que sucedió acá, hermano? Cam, hijo de Noé, cuando después del diluvio, dice que Noé planta una viña, pasado el tiempo la viña produce, ¿sí? Crece, produce uva y comienza a pisarla. ¿Y qué elabora Noé con esto? Vino. Y se embriaga, entra a su tienda y le da al viejito, una copa tras otra, hasta que llega a no tener dominio propio de su cuerpo. Cuando Cam entra a la habitación, entra a la tienda de su padre, cuando dice le dio la desnudez, está diciendo violó a su padre, mantuvo acto sexual con su padre. Fue tan grande la embriaguez de Noé que Noé no pudo soltarse, que Noé no pudo defenderse. Y luego de esto, no tan solo habiendo hecho este acto inmoral en contra de su padre, deshonrando a su padre,
él le va y dice que le cuenta a sus dos hermanos, que son Sem y Jafet. Va y le cuenta como que fue algo bueno que lo que hizo. Como dice la pastora, una hazaña. Para él fue algo hazañoso. Ahora nosotros vemos que la inmoralidad sexual cometida trajo una consecuencia en las generaciones siguientes. ¿Vamos entendiéndonos? Amén. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora yo le quiero apelar a usted en esta noche con algo. Quiero que usted apelo a su pensamiento, apelo a su vida y a su honestidad con Dios hoy. No quiero que usted me lo diga yo, ni quiero que nada. Pero ¿cuántos de los que estamos hoy acá hemos, quizás hablo en forma generalizada, ¿no? ¿Sí? Para no sentirse usted muy directamente acusado, sino cuántos de nosotros acá hemos sido abusados por nuestros propios parientes? O a lo mejor nos llegó a suceder esto, pero sí tuvimos un familiar que se nos insinuó en esta área y nos acosó en esta área. Acá hay abuelos, por eso dije que hay algunos de 70 años, otros de 80, otros de 75, otros de 50, otros de 40, que en su infancia pasó esto. Y usted guarda ese resentimiento hasta hoy en su corazón. ¿Me entienden? Son actos inmorales que nosotros tenemos que renunciar para que podamos ser libres. Acá la palabra del Señor nos dice que de acuerdo a la raíz hebrea, está hablando de una actividad sexual ilícita. Ahora bien, de acuerdo al capítulo 18, versículo 7 de Levítico, dice que no verás la desnudez de. Si usted lee todo el capítulo 18 de Levítico, va a decir la desnudez de la hermana de tu hermano, la desnudez de la esposa de tu hermano, la desnudez de tu madre. Y hablando, ahí podemos incluir al padre. Habla de los hechos sexuales que no podemos nosotros cometer. Inclusive habla de ayuntarnos con animales. Entonces todo esto trae consecuencia a nuestra vida. ¿Me va entendiendo? Amén. Y si yo, conociendo a Cristo, no he renunciado a esto, lo que hago es acarrear consecuencia a mis hijos y a mis nietos, a las generaciones siguientes. Entonces esto acarrea maldición. Y esto impide que nosotros seamos libres. Hay mujeres que tienen, no digo que lo hacen, pero tienen una actitud de prostitución. Porque en un momento determinado sus madres fueron abusadas sexualmente, fueron violadas, no por uno, por otros, por otros, abusadas, abusadas y abusadas. Y ese demonio fue transmitido a las hijas. Y hoy las hijas, ya siendo mamá, ¿qué sucede? Tienen ese impulso de poder engañar a sus maridos. No digo que usted lo ha cometido el acto, pero ha tenido la intención. Y cuando nosotros tenemos la intención, tarde o temprano cometemos el acto. Pero ¿por qué usted tiene la intención de prostituirse? La intención de poder relacionarse con más de uno. Porque hay un demonio que lo está gobernando. Y a veces nosotros vemos ese tipo de actitud en la vida de nuestras hijas. Y da la casualidad que en mi generación, como madre usted en este caso, no ha vivido, pero sí la vida la ve a sus hijas con una actitud de este tipo. Pero ¿por qué su hija tiene esta actitud? ¿Por qué su hija tiene este deseo carnal? ¿Por qué se está deslizando de esa manera? Porque en una generación anterior o dos generaciones pasadas, alguien cometió este acto, alguien fue abusada, alguien fue violada, alguien conoció a Cristo, nunca renunció, o alguien practicó la prostitución. Amén. ¿Y qué pasó? Pasó de una generación a la otra este demonio. Hay demonios que en mi generación siguiente, caso por ejemplo papá, le nombro a mi familia, en la generación de Jonathan y Esteban, hay un demonio que quizás no opere.
no actúe, no comience a hacerse evidente, pero sí puede ser evidente en la vida de mis nietos, porque de generación a generación va transmitido. En una generación puede llegar a pasar, puede no suceder, pero en la generación siguiente sí. Por eso que la palabra dice que la maldad de los padres es visitada a los hijos. Y nosotros tenemos que entender en este tiempo que necesitamos hacer libre a nuestra casa. ¿Me va entendiendo usted? Amén. Usted necesita, y no importa que usted ya esté a punto de decir en cualquier momento pacto con Dios, no importa. Usted tiene que declarar libertad hoy. Y si no lo hizo, tiene que hacerlo. Y si su orgullo le dice, no lo voy a hacer, lo tiene que hacer, porque ese orgullo también es un demonio que le impide a usted ser libre, y por causa de esto está trayendo consecuencias. Te digo algo. Yo por mucho tiempo pensé que era adoptado, porque en mi casa yo tenía rechazos. Mi familia en sí nunca me aceptó. Entonces yo le decía a mi mamá, vos me agarraste de la calle, vos agarraste mamá y me criaste, vos no sos mi mamá, usted me adoptaron. Y a veces mi mamá me preguntaba por qué, y yo le decía, todos mis hermanos no me quieren, vos muchas veces me culpás de lo que otros hacen, me pegás por la falta de obediencia de otros de mis hermanos, yo soy el que ligo, entonces yo soy adoptado. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque hay muchos hijos acá en esta noche que fueron abandonados por sus padres, y por más que digan yo he perdonado, no perdonó. Porque si yo he perdonado, yo voy a experimentar libertad. Y lo voy a hacer por mis hijos, lo que hicieron conmigo. Mirá, vuelvo a reiterar lo que dije a partir del primer día, que fue el domingo 29 de octubre. La intención de estos 7 días no es primeramente los hijos, sino los padres ser libres. Amén. Y luego comenzamos con los hijos. Por eso que la vez pasada le dije a los chicos, no se rían tanto, porque ya le va a tocar su turno. ¿Me entiendes? Pero yo te voy a pedir a vos que hagas algo en esta noche, que vos pongas un poquito de atención en tus actos diarios y confieses a Dios, no a mí, en tu corazón, confesar a Dios en esta noche y renunciar a esto. Decime si vos no estás haciendo lo mismo que hicieron con tus hijos, con vos cuando eras niña o niño. Decime si ahora que sos mamá, papá, no estás haciendo lo mismo que hicieron con vos cuando eras hijo y tenías la edad de tus hijos. Y si vos me decís no, yo te pido que en esta noche seas sincero. Seamos sinceros todos los papás, porque así estamos actuando. ¿Sabes lo que yo hacía? Yo te voy a decir algo. Y no me interesa si vos, ay, el pastor, no me interesa. Yo te voy a decir algo. Por mucho tiempo yo actué con mis hijos de la manera que actuaron conmigo cuando yo era joven y era soltero. Entonces quiere decir que nosotros inconscientemente estamos actuando de una manera tal que dañamos y perjudicamos. ¿Sabe qué es lo que hacía yo? Lo que hacen los hijos de muchos. Y también le dije a más de uno de ustedes, desde que comenzamos con esta serie de enseñanza, que voy a tomarme la atribución de padre de esta casa y hablarle a ustedes como hijos, para que ustedes sean libres. ¿Sabe lo que yo hacía en mis tiempos de soltería cuando era joven? Lo que muchos de sus hijos hacen. Salían de la casa materna, paterna, y ambulaba por ahí caminando y buscando consuelo y comprensión por otros lados, porque en mi casa no había contención. Sí, Señor. Y no me diga que tus hijos no hacen eso. Me iba a hablar con extraños, porque en mi casa, como dije la vez pasada, ¿sí? Porque en mi casa nadie me quería escuchar. Yo te voy a decir algo, si en tu casa no pasa esto hoy, y si está pasando esto en tu casa, es porque estás haciendo con tus hijos lo que hicieron con vos cuando eras joven. Y vos tenés que pedir perdón a Dios y a tus hijos hoy. Es un pecado.
Y nosotros necesitamos ser libres. Como diría Omar Cabrera, ya el fallecido, cuando hablaba de estos temas, y yo me iba a los seminarios de él, decía, esto es sanidad, es liberación. Porque cuando la palabra realmente lastima, y nosotros sabemos que está lastimando y está ofendiendo nuestra vida, la palabra, porque hay algo en nuestra vida que está siendo acusada hoy y estamos siendo descubiertos, quiere decir que hay sanidad allí. Entonces, si la palabra hoy está golpeando acá adentro y yo me estoy sintiendo realmente desnudo ante Dios y Dios me está descubriendo a mí, quiere decir que entonces Dios está queriendo sanar, está queriendo libertar. Entonces usted en esta noche no puede irse de este lugar sin haber sido liberado, haber sido reconocido ante Dios y pedir perdón a Dios. Amén. Amén. Ahora, Levítico 18:7 dice, no vea la desnudez de tu padre y todo eso. Capítulo 20 de Levítico vuelve a tocar lo mismo y habla de la impureza sexual. La palabra de desnudez se repite 24 veces entre el capítulo 18 y el capítulo 20 para descubrir su desnudez, la cual denota relaciones sexuales prohibidas y entre ellas está el incesto. ¿Qué es el incesto? Es el acto sexual cometido entre familias. Y nuestros hijos, o los hijos de aquellos que están viviendo en concubinato, se han casado siendo parientes, reciben un desorden genético que con el transcurrir del tiempo traen hijos y ese degeneramiento se es descubierto, se hace a la luz, se vuelve a la luz y todo el mundo ve. Hay cualquier cosa puede pasar, por eso que hay hijos que son defectuosos, por eso que hay hijos que están teniendo problemas de Down, nacen con problemas mentales, con falta de crecimiento, de desarrollo, problemas mentales, porque hay una degeneración genética por causa de los pecados cometidos. Entonces, lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos en este tiempo es que necesitamos ser libres. Por eso es importante que usted entienda que este es un tiempo decisivo para usted y para mí y para la pastora de la iglesia, porque Dios nos llamó a una restauración y a una limpieza profunda. Por eso es que usted está sintiendo los síntomas. Por eso es que usted cuando está en su casa de golpe empieza no sacudido por el espíritu, sino sacudido por el demonio, porque hay algo. Usted va a estar, mira, yo te voy a decir algo, no sé si te pasó a vos o qué, pero vos vas a estar en tu casa cocinando, haciendo algo. De hecho no estamos cocinando porque estamos ayunando durante la mañana y la tarde, así que no estamos cocinando, pero estás haciendo limpieza, estás haciendo algo y de pronto vos vas a sentir como que entonces hay un demonio que está ahí trancadito y tenés que tomar la vaselina espiritual del espíritu para alargarlo. Si vos estás sintiendo esa sensación y ahí agarré y hacerte una autoliberación en tu casa, porque de hecho estás sabiendo que si estás sintiendo la sensación, si estás sintiendo el síntoma, Dios te está revelando cuál es el demonio. Por lo tanto también tenés autoridad en tu casa de hacerte una autoliberación. ¿Me va a entender? Dios te va a liberar aún cosechando, mi hermano. Y aún solo en tu casa vas a estar la revolcada, porque Dios te va a liberar aún en el campo. Y mira, te va a tocar Dios en cualquier momento y Dios te va a hacer libre. Así que no se sorprenda si de pronto a la madrugada te sentaste en el borde de tu cama o acostado en tu cama y empezaste a vomitar y a alargar los demonios, porque en cualquier momento Dios va a operar un milagro en tu vida si es que realmente está anhelando ser libre. Hasta acá estamos, iglesia. Amén. Amén, iglesia. ¿Le está gustando? Amén. Qué bueno ser descubiertos por Dios, porque cuando Dios te descubre es porque Él te quiere sanar. Amén. Amén. Ahora, hablábamos del incesto. Ahora vamos a ir concluyendo esta noche para terminar la próxima. Pero ¿qué fue descubierto? ¿Qué descubrió? ¿Quién descubrió la desnudez de Noé? Hemos dicho que fue Cam, el hijo de Noé. Para ello también nosotros tenemos que volver a leer la palabra en el 24 y 25 del libro de Génesis. Y lo leemos nuevamente. ¿Qué le parece? Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho. Quiere decir que en el momento
que Noé se despierta de su embriaguez y después de haber sido abusado por su hijo, él descubre lo que había pasado. Ahora, la palabra del Señor nos habla a nosotros lo siguiente. ¿Cómo se llamaban estos dos chicos? Sem y Jafet. Dice que ellos por sobre sus hombros tomaron sus ropas y caminaron por atrás y no vieron la desnudez de su padre. Quiere decir que el hijo Cam lo dejó desnudo en la tienda. No vieron la desnudez. Ahora, cuando Noé se despierta de su embriaguez y de lo que había vivido, Noé descubre cómo su cuerpo estaba cubierto por las ropas de sus hijos. Y ahí descubre quién lo había violado. No tan solo nos faltó Noé que le vengan a decir lo que había pasado, sino que Noé descubre qué es lo que había sucedido por causa de la ropa que estaba usando. Por eso es que la consecuencia no vino en las generaciones de Sem y Jafet, sino en las generaciones de Cam. Cam es padre de Canaán. Por eso es que Dios, cuando le da la palabra a Noé, le da la palabra, a Abraham, le da la palabra a Josué, de tomar posesión de la tierra, y le dice: yo te entrego la tierra de Canaán. Cuando Moisés caminó 40 años en el desierto, fue hacia la tierra de Canaán, porque era la tierra que Dios había prometido entregar. Pero como la tierra de Canaán vino a través de la genealogía o las generaciones de Cam, que fue el que cometió el pecado, Dios le dice a él: no hagas alianza con ellos, destiérralo, destrúyelo de tal manera que no quede nada. Por eso, hermano, usted no tiene que hacer alianza con la familia que está cometiendo el pecado. Usted, como dije la vez pasada, porque ahora está viviendo allí, está bien, pero marque una diferencia. Si su esposa o su esposo está cometiendo un acto indebido ante los ojos de Dios, usted tiene la autoridad de descubrir ese acto y decirle: ¿sabes qué? Las cosas están pasando en nuestra casa por esta causa, y es tiempo que te me arrepientas. Porque si nosotros amamos nuestro hogar, amamos nuestra generación que salió de nosotros, por ese amor que decimos tener, tenemos que descubrir el pecado del otro. Cuando nosotros no descubrimos el pecado, somos cómplices de él. Y Dios no te llamó a vos ni a mí a ser cómplice del pecado de nadie, sino a descubrir las obras de las tinieblas y a desmantelarlas. Eso dice las Escrituras. Por lo tanto, usted, con la autoridad del reino, dígale: es tiempo que renuncie a tu pecado. Y es tiempo que dejes de pecar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando el papá o la mamá está cometiendo una falta, se destruye el lazo familiar. Yo tengo el caso, te nombro mi familia para que vos no digas: ah, me está hablando a mí. Aunque la palabra de Dios te habla, ¿no? Yo tengo un hermano mayor. Ese mi hermano mayor tiene de norte a sur, de este a oeste a la Argentina, tiene mujeres y hijos con ellas. Pero mis cuñadas nunca descubrieron el pecado de él. Ni nunca. Eso que yo tengo una cuñada, la primera mujer que él tuvo, que es casada, es creyente. Ella, antes de decirle al marido el pecado, le pidió el divorcio y le dijo que se vaya. Pero después vinieron consecuencias a la familia, porque no descubrimos el pecado y no echamos al demonio. Entonces usted tiene que actuar sabiamente, mi hermano, mi hermana, en este tiempo, y comenzar a sanar la tierra. Te vuelvo a repetir esto: Dios prometió entregarnos la tierra a través de un hombre que fue Abraham. Y Dios, la tierra donde vos estás viviendo, te la entregó a vos, no a los demonios. Los demonios no tienen parte ahí. La promiscuidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la droga, el alcoholismo no tiene parte ahí. El que tiene parte en tu casa es Dios, porque vos le permitís a Dios estar. Entonces tienes que empezar a echar a esos demonios de tu casa. ¿Me van entendiendo? Usted tiene que echar. Diga conmigo: debo ser libre en mi casa. Ahora escucha. Dice la palabra que lo que declaró Noé fue declarado porque Dios así lo determina.
Y Él estableció algo en contra de la vida de las generaciones de Cam, su hijo. Canaán va a ser siervo de sus hermanos. Entonces, en este tiempo, si nosotros no queremos que esto suceda con nuestra familia, hoy nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo necesito marcar una diferencia, necesito que mi casa marque una diferencia y que comencemos nosotros a experimentar libertad. Soy el único hijo varón que tiene una sola esposa y con ella hijos en mi familia. ¿Me entiendes? Amén. De toda mi familia. Estoy hablando de lo que salimos de papá y de mamá, ¿no? Dice, hermano, soy el único hijo varón que tiene una sola esposa y con ella los hijos. No tengo hijos por otro lado ni mujeres por otro lado. Porque pasó algo. Cuando conozco la palabra, yo renuncié a ese pecado. Y si el pecado hoy no mora en mí en ese aspecto, no tiene gobierno este pecado en mi vida y afecta hoy a mi familia, es porque ayer yo renuncié al pecado y lo hice de tal manera que no tiene autoridad. Pero ahora, cuando tú renuncias a ese pecado, tú debes cubrir tu vida diariamente en esa área, porque esa es tu debilidad. Y el diablo conoce tu debilidad y allí te va a atacar y allí va a afectar, y a través de esa área va a afectar tu familia. Entonces, en esta noche, resumiendo todo para poder orar, es tiempo de que nosotros descubramos al demonio que está gobernando la casa. Gracias, Dios. Y le digamos a ese demonio: hoy no tienes parte en esta tierra. Vos le podés nombrar a ese demonio. Y te vuelvo a decir algo, y me vas a decir: este pastor me tiene cansada con esto. Pero mientras vivas en concubinato, le dejaste gobernar a los demonios en tu casa. Y hasta tanto no eches ese pecado, tu casa no va a ser bendecida. Por eso las hermanas de este lugar tienen que determinar consagrar su vida. Hoy Romina está por hacer el trámite de casamiento. Gracias a Dios, le ganó a otros. Espero que se me case. Pero es tiempo de que nosotros comencemos a arreglar nuestra vida con Dios. Sí, Señor. Ese es un demonio. Me concubino. Agarró su pilchita, se fue, pero dentro de 4 meses volvió con todas sus pilchas. O yo me voy allá. Ríanse, pero es la verdad o no. Amén. Pero ¿por qué ese demonio está yendo y viniendo? Porque yo lo estoy dejando. Y si yo mientras yo le dejo a ese bichito, es como la chismosa del barrio que llega a tu casa y te chismosea todo. Y vos decís: ¿para qué volvió otra vez? ¿Para qué la deja entrar? ¿Sí o no? Como dice la pastora, ¿sí o no? Pero si yo dejo entrar a la chismosa en mi casa, porque a mí me está gustando el chisme. Entonces, si yo estoy permitiendo que este bichito me visite cada tanto, es porque a mí me está gustando lo que practico. Y usted tiene que rechazar. 2 cosas o 3 cosas importantes te digo para poder orar en esta noche. Y lo terminamos el sábado, la próxima reunión. Sí, Señor. Primero, usted es casa de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Y ojo, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Acá adentro está morando el Rey. Y si acá mora el Rey, ¿por qué me contaminas la casa del Rey? Sí, Señor. Si acá mora el Espíritu Santo, la nube del Espíritu Santo tiene que estar acá, no la nube de Satanás. Entonces, ¿por qué contaminamos el templo del Espíritu Santo? ¿Me entiende usted? Amén. Si acá está morando el Espíritu Santo, quiere decir que acá hay Santidad. Santidad, mi hermano. Lo otro, para concluir, Efesios. Te voy a repetir este versículo hasta que te canses y puedas aprender de memoria. Efesios capítulo 2, verso 22, dice que somos escogidos por el Espíritu
para que Dios more en nosotros, para ser morada de Dios. Y si fue así, mi hermano, cuando vos llegaste a los pies de Cristo, Él te quiere hacer libre. Entonces, en esta noche vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios libertad. Vamos a orar en esta noche. Ponete de pie y de que empezar esta hora a pedirle a Dios libertad. Vamos a orar un rato en esta noche. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Declaramos, Dios mío, la bendición tuya sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de tus hijos. Aquellos, Dios amado, que estamos reunidos en esta noche y reconociendo nuestras faltas, sabiendo que estamos necesitados de liberación. Repita conmigo: Señor, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados, mis faltas, mis transgresiones. Declaro en esta hora que el diablo, los demonios no tienen parte con mi vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo tipo de actos inmorales cometidos por mi familia o cometidos por mí. Declaro en esta noche que soy libre de esta área. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda maldad, a todo juicio que mi familia, mis generaciones pasadas fueron culpables y hoy soy azotado. Yo declaro que el demonio no tiene parte conmigo. En el nombre de Jesús, yo renuncio al pecado, al lesbianismo, a la prostitución, al alcoholismo. Yo renuncio en el nombre de Jesús a la homosexualidad. Yo renuncio a toda práctica sexual fuera del matrimonio. Aunque hoy estoy casado, aunque hoy estoy casada, he cometido actos sexuales en tiempos de soltero, y yo hoy confieso este mi pecado y renuncio. Y ahora, Padre, declaro a mis hijos libres de toda maldición, de todo juicio. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad a mi hogar, trae libertad a mi familia, en el poder de la palabra. Así lo declaramos. Amén. Y dale gracias a Dios en esta noche.